Gracias, Jerónimo Mura, desde allí, desde Zárate, en este momento clave de regreso de los dos rugbyers liberados a su lugar de origen. Muy buenas tardes, gracias, estamos en contacto ante cualquier novedad. Hasta luego. ¿Cómo no? Hasta luego. Matar por placer, matar sin culpa, caducó, dijo uno de los rugbyers involucrados en el asesinato de Fernando Báez Sosa en relación al resultado del ataque contra ese joven. Caducó, no dijo murió, dijo caducó. Matar sin culpa, y después se fueron a comer hamburguesas. Estamos con Alicia Crosa. Muchísimas gracias, Alicia, por estar aquí. Gracias por la invitación de ustedes. Alicia es psicóloga clínica y forense con más de 3 décadas de experiencia en las cárceles bonaerenses, muy habituada a conocer personas que han cometido delitos terribles, ¿no? Alicia, un joven que dice caducó, ¿qué está diciendo al poder hablar de la muerte y de la muerte producida eventualmente por sus manos o por sus pies, en patota, en manada, con la palabra caduco? Bueno, este es un caso muy complicado y muy interesante de analizar desde el punto de vista psicológico pericial. Y tiene muchas vertientes. Usted es una experta en temas periciales. ¿Qué pericias claves ha tenido participación? He intervenido en muchísimas hasta el momento que me jubilé. Yo estaba en la unidad 10 en el Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad de Melchor Romero. Bueno, arranqué con la primera intervención en 1972 con Robledo Puig. Robledo Puig, claro. Así que sí. Y cuando me jubilé estábamos con toda la ebullición del caso Barreda. Bien. Así que, bueno. ¿Conoce? Entre todo eso, bueno, trabajo pericial. Psicologías complejísimas que terminan con la vida de personas y aún muy cercanas. Entonces, ¿por qué señala que este caso es en particular complejo en términos psiquiátricos? Este es un caso muy complejo porque esto se inserta dentro de un contexto social en decadencia desde el punto de vista de los valores. Estos chicos evidentemente arrastran un trastorno de formación en cuanto a la estructura psicológica que es digno de mencionar. A mí me asombra poderosamente la libertad de estos dos chicos y por supuesto los padres lo que dicen es lo que diría cualquier padre o cualquier familiar que está involucrado. Pero hay un hecho que a ellos los imputa severamente, desde el punto de vista del cuestionamiento, pericial sobre todo, que es el tema de que ellos hayan tenido o mantenido durante tanto tiempo una actitud de cuerpo, ¿no es cierto? Claro. Y ahora pretendan usufructuar de las posiciones físicas frente al lugar del hecho en beneficio de poder obtener una cierta garantía de no compromiso, de compromiso menor, ¿no es cierto? Alicia, con actitud de cuerpo se refiere al hecho de que del silencio absoluto. No solo eso, el tema de haber imputado primero, haber imputado a un inocente bajo el efecto del bullying, eso también tiene un peso psicológico muy gravitatorio en la valoración psicológica de cada uno de estos sujetos. ¿Qué dice de los sujetos? Pero en la particularidad de estos dos, que desde el punto de vista de los procedimientos penales, digamos, y criminológicos, y bueno, penales, concretamente de lo que el Código Penal regula para cada una de las instancias, ellos han sido favorecidos con esta libertad, que no es de todas maneras una libertad definitiva. Porque ahora estábamos aclarando ahora eso, siguen las pericias psicológicas y del peso de las pericias psicológicas, que es el trabajo que nosotros hacíamos, bueno, en mi caso que yo hacía. Esto tiene un enorme valor desde el punto de vista judicial y que puede llegar a torcer completamente el destino final, ¿no? de este asunto. Es decir, eso, la tendencia a imputar a otro, a un inocente absolutamente, ¿no es cierto? El tema de esa palabrita, ¿no? Caduco, para hablar de la muerte de alguien. Fecha de vencimiento, como si fuera un objeto, tecnología que caduca, no que muere. ¿No? Sonó, como se hubiera dicho, sonó, lo mismo. Y además, otro detalle, el hecho de que hayan estado durante tantos días alojados en una cárcel, que yo te aseguro que estar adentro de una cárcel no es un hecho gratuito. Es un hecho muy difícil, sobre todo para esta categoría de chicos habituados a vivir en un confort y totalmente fuera del rigor, ¿no es cierto? Si bien no han estado adentro mismo del penal, que eso es otra cosa, es harina de otro costal, pero han estado dentro de un penal. Y dentro de un penal sosteniendo un espíritu de cuerpo, que estoy de acuerdo, puede haber
respondido a la estrategia de la defensa. Claro. Pero la estrategia Nadie de la se defensa... quebró, eso es llamativo. Esto es lo que es llamativo. Desde el punto de vista psicológico pericial, esto tiene un enorme peso, Porque, una enorme gravitación. Yo quiero entender bien qué quiere decir. Porque Cuando usted habla dice de la falta de espíritu culpa. Habla de la falta de culpa. La culpa es un sentimiento constrictor, ¿no? Que se aprende con la educación, con la inoculación de los valores. ¿Implica empatía siempre la culpa? Pero por supuesto que sí. O sea, de identificarme con el otro, ¿no? Es muy difícil de entender o de creer, yo no me lo creo, que a pesar de que la estructura de la defensa les haya ordenado un comportamiento, no haya habido una respuesta a nivel de comportamiento. Y ahora emocional, y ahora nos joven que asombramos se quiebra. Sí. Nos asombramos de que los padres dicen de que está confuso. Bueno, eso está todo armado, seguramente. Por supuesto, debe estar limitadamente choqueado. Sí. Eso es posible, porque obviamente no ha estado de fiesta, ¿no es cierto? Sí. Hubo otro hecho que se muestra en las cámaras y en los registros de las distintas cámaras a lo largo del trayecto que recorrieron desde el asesinato hasta la dispersión del grupo o el huir de la escena del crimen, que es los encuentra abrazándose por momentos, casi como en una actitud... La falta de la actuación inmediata de constricción. Claro. De arrepentimiento, de temor, de algo. Exactamente. Y la otra es escena es que hay dos de ellos que van a comer hamburguesas y también se los muestras. Algunos dicen, hay alguna hipótesis que es una manera de, crear una escena ficticia para protegerse de lo que han hecho. Otros señalan que puede ser absoluta frialdad. Esa que 10 jóvenes, sistemáticamente, en este espíritu de cuerpo que usted señala, después de acabar con la vida de otro joven, de la misma generación, gratuitamente, a golpes, tengan esta actitud, no lloren, no se asusten, no se quiebren, habla de una condición psicológica particular. Esto es lo que usted está señalando. Sí, pero eso también se inserta dentro de lo que es la estructura psicológica de la manada o la patota. Concretamente, entre nosotros es el sentido de la patota. En la patota hay un patotero. Todos son patoteros, pero hay un patotero jefe que es el que a lo mejor es el más débil de todos, pero es que es el más agresivo, el más violento o el más cruel, que tiene capacidad de hacer desembolso de sentimientos de crueldad, ¿no? Que es el que dirige, que tal parecería ser este chico Thompson, ¿no? Que fue el ejecutor así, mano más complicada, digamos, frente al hecho. Pero bueno, dentro del grupo de la manada hay seguidores, o dentro del grupo de las patotas, hay seguidores de uno o de dos líderes. Generalmente uno es el líder, ¿no? Es el que se muestra más agresivo, más prescindente, más frío, digamos, aparentemente más valiente. Es un poco también lo que pasa o lo que pasó no hace mucho tiempo con el caso de esa chica que fue abusada también por una patota, ¿te acuerdas? En Miramar. Y en algunos, menos mal que esa chica zafó y no la mataron, porque en algunos casos terminan, después de haber abusado sistemáticamente un montón de individuos a una mujer, la terminan matando para liberarse de la incriminación. Ahora, Alicia, señalabas que has conocido casos resonantes y personajes que han cometido crímenes aberrantes, Barrera, Robledo, Puch. ¿Siempre hay desapego en relación a la víctima, esta falta de culpa? ¿O hay algún asesino que se identifique con la víctima y sufra? No digo en homicidios dolosos, es decir, en asesinos con voluntad de asesinar. Hay que marcar enormemente las diferencias en cuanto a los tiempos sociales y culturales que estamos viviendo. No es lo mismo un asesino en la época, por ejemplo, para tomar el caso de Robledo Puch. Robledo Puch es el prototipo del tipo criminal, realmente con un trastorno psicopático severo de borde, ¿no es cierto? De borde psicótico. Bueno, ese es un caso. Es un caso que nos conmocionó a todos, pero lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de la sociedad, el descontrol que hay en cuanto a la convivencia, ¿no es cierto?, lo roto que están las relaciones entre el contrato social, interpersonal. Esto es la resultante de un montón de falencias a las que hay que apuntar, que es
el destrozo que estamos teniendo a nivel de la educación, sobre todo de la educación secundaria, que se ha relajado enormemente y para mal, el trastorno de vínculos que tiene que ver con los cambios fundamentales que hay en las estructuraciones de las parejas, ¿no? Es decir, la sociedad está cambiando demasiado vertiginosamente. El tema de la accesibilidad a la droga y al alcohol, que es un potenciador enorme, y además es un relajante de la conducta, de ¿no? la responsabilidad, de la responsabilidad. Hay mucho debate sobre esto, pero eso podría servirle a la defensa de los rugbyers como, de los asesinos de Fernández de Sosa, como exculpatorio de sus niveles de responsabilidad en relación a ese hecho. Yo creo que relativamente. Acá es de un enorme valor las pericias psicológicas. Hechas por profesionales bien entrenados, estas pericias psicológicas son... ¿Qué se le pregunta a un imputado en estas condiciones para obtener información? Bueno, básicamente se trabaja durante un largo tiempo con la entrevista. La entrevista psicológica, clínica, criminológica... Sí. Es la primera arma, es la primera arma con la que se trabaja y no solamente se hace en una oportunidad. A veces los psicólogos bien entrenados en esto, bueno, van viendo si pueden continuar con la entrevista o no pueden continuar, porque además el tiempo que transcurre entre una entrevista y otra va generando situaciones de desasosiego y de intriga en el entrevistado que hace dar lugar a que puedan surgir conductas que prima facie no aparecen, ¿no? Y aparecen en la segunda o en la tercera entrevista. Luego la testificación es fundamental. Acá aplicás una buena técnica de Rorschach para la identificación y el traslúcido de las personalidades, y yo te aseguro que esto es... La técnica de Rorschach, ¿qué sería? La técnica de Rorschach es un test muy difícil en cuanto a su evaluación, porque es mirar una imagen, una mancha. Sí, son 10 láminas, claro. Son 10 láminas extraordinarias. Son láminas de manchas, ¿no? Claro, y además no todos los psicólogos están entrenados en la técnica de Rorschach. Nosotros la utilizábamos antes, por supuesto, porque además no había esta enormidad terrible de casos. Hoy en día los peritos en las cárceles tienen que ver 15, 20 presos por día. Nosotros en nuestro tiempo podíamos, digamos, eso organizarlo mejor. Ahora, ¿no? Alicia, una pericia psicológica, ¿qué busca a la hora de entrevistar un imputado que ha actuado en... Hacer un diagnóstico del estado psicológico del individuo. ¿Qué tipo de preguntas le hace? Bueno, no son preguntas. Las preguntas se van generando sobre la marcha de la entrevista y sobre la predisposición ¿Pretende también. que ver cómo valora la vida humana esa persona? ¿Qué tipo de En cosas? algunos casos sí, hay algunos test, como el de Murray, por ejemplo, y eso, que se aplicaban para esto. Según según el caso criminológico, según la idoneidad del caso criminológico, era la organización de la batería de test que se aplicaba. Pero es básica, acá es básica, la entrevista psicológica dentro del ámbito carcelario. Alicia, y sistemática, ¿no? Sistemática y seguida. Cortarla de pronto, dejar al individuo en la mitad de la respuesta, la seguimos mañana. Alicia, usted señala como un elemento clave que esto fue el manada, en patota, Totalmente, este espíritu. totalmente, y la cuerpo. responsabilidad es de todos, incluso de los que han sido liberados. Porque los que han sido liberados podrían, desde ya, en respuesta por la razón de que han sido liberados, de que no estuvieron en el lugar o estuvieron alejados o no tuvieron una participación directa, cruenta sobre la realización, sobre la concreción del hecho, pero estuvieron en el entorno y después siguieron juntos y después se callaron la boca y después no rompieron ese circuito. Hay una especie de pacto que se permanece... Por más que haya sido una estrategia de la defensa. Es decir, hay un individuo por detrás. Y ese individuo, ¿dónde está? Ese individuo, desde el punto de vista humano, no estaba. ¿Hay un desdoblamiento psicológico de alguna manera? Es posible. Además son chicos jóvenes también, ¿no es cierto? Y estos chicos son víctimas de la sociedad que estamos teniendo, de la educación malísima y pésima que estamos teniendo a nivel secundario. Ahora, en términos de la presencia de casos de asesinos dentro de las cárceles bonaerenses, ¿recuerda usted casos también que se hayan producido en grupos de este nivel de cohesión? No lo tengo en este momento. Porque lo que estaban nombrando eran asesinos que se han convertido casi en paradigmas de un modo de asesinar, pero solitarios, ¿no? Bueno, pero Robledo Puig también estaba, por ejemplo, para tomar el caso de él también tenía
tenía compañeros de causa. Claro. Tenía compañeros Claro, de causa. Él había- era el ejecutor más importante. Pero esto es un delito repugnante realmente. Y es repugnante sobre todo en sus desarrollos posteriores, que